Si me lo permiten, son las 10 de la mañana, 7 minutos. Tenemos un total de 191 participantes. Creemos que puedan seguir integrándose más, pero por respeto a todos los que ya están aquí presentes y a todos quienes nos hacen favor de acompañarnos, quisiéramos dar inicio. Gracias. Bien, pues muy buenos días tengan todos y todas. Realmente estamos muy contentos en el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, pero también en el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y de Protección de Datos, porque estamos haciendo este evento en colaboración, estas dos instituciones hermanas de transparencia. Hoy tengo muchísimo gusto de saludar a mis queridos amigos y comisionados, el presidente del Instituto de Zacatecas, Samuel Montoya, a la comisionada Fabiola Torres, a la comisionada Julieta del Río, que amablemente accedieron a participar en esta colaboración para celebrar el Día Internacional de los Archivos. Realmente para nosotros es un día muy importante y no queríamos que pasara sin hacer nada. Y qué mejor motivo que celebrar a los archivos y qué mejor manera con nuestra invitada especial, que para nosotros es un gran honor recibirla. Quisiera, antes de presentar a nuestra ponente, poder agradecer a mis compañeras comisionadas, la contador pública Paulina Elizabeth Compeán Torres y la licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, que bueno, estamos dándonos a la tarea de trabajar arduamente para poder llevar a ustedes estas videoconferencias en este difícil tiempo que estamos viviendo y que tenemos que tener la manera de acercarnos cada vez más con todas las personas, los sujetos obligados y aquellos interesados en poder aprender más cada día. Permítanme darle la bienvenida, por favor, a todos los que nos acompañan. También está con nosotros en colaboración el doctor Miguel Vallebueno Garcinaba, quien es el director de nuestro archivo histórico del Estado. Para nosotros es muy importante, doctor, su presencia con nosotros, ya que representa todo el acervo documental que tenemos en nuestro Estado. Gracias, doctor. También, bueno, de manera especial saludar a quienes nos acompañan. Obviamente no puedo decir los nombres de cada uno de ustedes, simplemente mencionaré, por ejemplo, al delegado, al coordinador estatal del INEGI, muchas gracias, que estamos ya trabajando en el Consejo Nacional de Transparencia aquí en Durango. Tenemos a representantes de la entidad de Auditoría Superior del Estado, del Consejo de Participación Ciudadana de Zacatecas y Durango, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, del Tribunal Electoral del Estado, del Poder Judicial del Estado. Y permítanme hacer un paréntesis del Poder Judicial. Recibimos algunos correos de los poderes judiciales de la República, en donde están ellos acompañándonos invariablemente. Quiero mencionar que ellos no han dejado de asistir a todas nuestras actividades, así que hago una mención especial al Poder Judicial de todos los estados de la República que nos han estado acompañando. Muchas gracias a todos por su invaluable presencia. A todos y cada uno de ustedes les doy la más cordial de las bienvenidas y en estos momentos cedo el uso de la voz al doctor Miguel Vallebueno, que será tan amable de darnos un breve mensaje. Gracias, bienvenidos. Importante para Durango contar con una serie de archivos que de alguna manera son importantes para todo el noroeste del país. Esta tradición ha sido conservada gracias al trabajo de muchas personas que nos precedieron, pero sin embargo esto es un reto muy importante porque ahora estos archivos estatales en los cuales nos encontramos, pues tenemos que seguir adelante en la conservación de todos estos documentos que tan importantes son para nuestra conciencia nacional y estatal. El que nos vayamos profesionalizando como archivistas, que el que nos vayamos especializando desde el punto de vista de la academia como historiadores, pues abonará a que en el futuro podamos tener mejores repositorios, mejores cuidados en la documentación y que sea en beneficio de una mejor historia y una mejor tradición y una mejor línea de ciudadanos que podamos ir construyendo en nuestro país. Muchas gracias. Otra vez.
Nuevamente, buenos días a todos y siguiendo con el protocolo, me permito presentar la síntesis curricular de la doctora Mercedes de Vega. Ella es licenciada en Filosofía con estudios de maestría en Sociología y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Doctora en Historia por el Colegio de México y archivóloga por vocación y actividad profesional. Su vida laboral se ha distinguido por su dedicación e impulso a la educación, la cultura, la generación de conocimientos y el patrimonio documental de México. Ha sido profesora universitaria durante más de 3 décadas, becaria de varias instituciones, autora, editora, coordinadora de proyectos de investigación nacionales e internacionales, directora de museos, archivos y bibliotecas y curadora de exposiciones. Considera que los archivos son elementos insustituibles para garantizar el disfrute de los derechos humanos, así como el derecho a la verdad y la justicia, convicción que ha demostrado como directora general del Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería y titular del Archivo General de la Nación, coordinadora de la Red de Archivos Latinoamericana y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos, desde donde promovió la cooperación internacional entre los países de la región. Es consejera del Fondo Internacional para el Desarrollo de los Archivos del Consejo Internacional de Archivos. Fue consultora en archivos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En 2017 recibió del presidente de México la condecoración Gran Orden Victoria de la República. En Zacatecas, fue directora del Museo Regional de Guadalupe y coordinadora de la Red Estatal de Bibliotecas. Ha publicado libros y artículos sobre la historia de la entidad y actualmente coordina la creación de la plataforma digital Glosa Histórica de Zacatecas, de la que también es autora. Sin mayor preámbulo, los dejamos con la doctora Mercedes de Vega. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero que nada quisiera verificar si se me escucha. Gracias. Muy bien, pues es un gusto en esta mañana estar unidos a nuestro estado vecino, el estado de Durango, con el que tenemos antecedentes históricos comunes, la cercanía geográfica de las dos entidades y los múltiples contactos que se dan entre las dos poblaciones de ambos estados, de manera que resulta para nosotros muy estimulante, muy gratificante poder continuar celebrando el Día Internacional de los Archivos con estas reflexiones que el día de hoy quisiera compartir con todos ustedes. Mi agradecimiento a los dos órganos garantes de transparencia por haber hecho esta convocatoria. Mi agradecimiento, desde luego, muy sentido al doctor Miguel Vallebueno, director general del Archivo Histórico de Durango, con quien en el pasado hemos tenido también la oportunidad de compartir algunas experiencias en esta materia allá en su tierra. Muy bien, vamos a plantearnos algunos objetivos esta mañana para ver cómo hoy en día los retos que tenemos en las entidades federativas, particularmente Zacatecas y Durango, nos obligan a repensar nuestra actividad, a repensar nuestra formación, a diseñar, a adquirir nuevas habilidades. Voy a tratar de explicar cómo ha evolucionado el concepto de archivo general y la institución misma, es decir, la institución Archivo General, el concepto y la institución, para llegar finalmente a la promulgación de la Ley Federal de Archivos, la General del 2018 y las dos leyes estatales, la de Durango y la de Zacatecas, en donde en estas leyes se entiende al Archivo General como una entidad normativa que dicta a partir de la política nacional que emite el Consejo Nacional de Archivos, debe emitir la política local de archivos para, finalmente, según el caso, ver cómo debemos incidir
en la gestión, en el seguimiento de todas las edades que tienen los documentos de archivo a través de la normalización de los procesos de gestión documental. Al mismo tiempo, y justamente como resultado de estas leyes, como resultado del avance de la teoría archivística, de mejores prácticas archivísticas, vamos a ver cómo las actividades del archivo se han ampliado y se han diversificado, lo que significa que se han hecho infinitamente más complejas. Y hoy exigen estas actividades que confluyan varios saberes para responder al deber ser que marca la ley general. Impedir, sobre todo, impedir que las leyes acaben en letra muerta. Bien, vamos a ver también cómo los archivos generales y los archivos históricos han estado entreverados. Es decir, a lo largo de muchos años no existía la distinción entre lo que es un archivo general y un archivo histórico. Y a medida que la teoría archivística y la práctica, que también nos enseña, y la misma legislación ha evolucionado, se han ido decantando con mayor claridad su especificidad, sus diferencias, pero también fundamentalmente sus relaciones y el nivel de especialización que cada una de estas entidades debe tener. El archivo general como un organismo más amplio, con atribuciones más generales, y el archivo histórico con actividades destinadas esencialmente a los servicios de investigación profesional, a la difusión, a los servicios educativos, como más adelante ahondaremos. Bien, pero para poder reflexionar sobre esta temática que acabo de señalar, tenemos que hacer un rápido recorrido histórico que nos permita entender el contexto de esta evolución de los archivos. En numerosos estados del país, no solo Durango y Zacatecas, el origen de lo que hoy llamamos archivos históricos se remonta a la época virreinal. En el caso de Zacatecas, fíjense ustedes qué interesante. En el primer libro de Cabildo, en 1575, se ordena que la ciudad de Zacatecas debe contar con archivo y caja para la guarda de los documentos de la ciudad. Y tan se conservó que hoy forma parte del patrimonio documental del Estado. Es el libro de Cabildo. Bien, entonces, esos archivos históricos que datan del virreinato fueron el resultado de la actividad de las instituciones de la administración virreinal. Audiencias, ayuntamientos, la Real Hacienda, la Justicia, la Inquisición, las intendencias, las diputaciones provinciales ya muy cerca del momento de la independencia. Es decir, esos fondos documentales son el resultado de la administración virreinal y eran para uso de la misma administración. Ayer Antonia Heredia nos decía que los archivos siempre han estado vinculados con la administración. Desde época de Hammurabi, desde los egipcios, desde los hititas, desde todas las culturas originarias que nos antecedieron hasta la actualidad, los archivos son elementos cruciales de la administración. Ahí surgen, ahí nacen. Bien, gracias a que muchos documentos, aunque no todos fueron preservados, hoy esos documentos generados
durante el virreinato forman parte invaluable de nuestro patrimonio cultural e histórico. Lo mismo ocurrió con Durango, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, a lo largo de nuestra historia, ya en la época independiente, el siglo XIX está marcado por cuantiosas pérdidas de información, de documentación, porque no olviden que estuvimos en medio de una inestabilidad política tremenda y además sufrimos guerras civiles como la Guerra de Reforma y además tuvimos intervenciones extranjeras. Entonces, durante la Guerra de Independencia, ya la misma Guerra de Independencia provoca pérdida de documentos. Hasta la Revolución Mexicana tuvimos pérdidas importantes de documentos y en realidad solo podemos conjeturar qué fue lo que perdimos. Pero a pesar de ello, a pesar de esa pérdida, México sigue conservando un vastísimo patrimonio documental en todas sus latitudes. Parte digamos, de ese patrimonio documental se encuentra en excelentes condiciones, pero hay que decirlo también, otra parte muy importante está en franca situación de riesgo por muy diversos factores, pero creo que hay uno que es el determinante y es la ignorancia, que es un indicador de las fallas de nuestro sistema educativo. Ha sido la ignorancia lo que nos ha hecho perder ese patrimonio documental tan rico que México ha generado a lo largo de los tiempos. Paso entonces ahora, porque no podemos dejar de referirnos al origen del Archivo General de la Nación. Lucas Alamán, siendo ministro de Relaciones Interiores, lo que hoy es Gobernación, y Relaciones Exteriores, lo que hoy es, como el nombre lo dice, Relaciones Exteriores, ordenó, fíjense ustedes, la creación del Archivo General y le añadió un apellido muy importante, Público de la Nación, en 1823, que se erigió sobre los cimientos del Archivo General de la Nueva España, establecido durante la época del virrey Juan Vicente de Güemes y Pacheco, segundo conde de Revillagigedo, que lo crea en 1792. Y, ojo, ¿para qué creó Alamán ese archivo general y público? Decía, para hacer más eficiente el despacho de los asuntos de gobierno. Y esa máxima sigue vigente hoy, 2 siglos después, casi 2 siglos después. Esa máxima no la debemos olvidar. Bien, esa institución que creó Alamán se consideró entonces que debería ser además un repositorio que resguardara todos los documentos acumulados durante el virreinato. Pero a esos documentos habría que añadir los documentos de uso cotidiano. Uso cotidiano más los documentos virreinales deberían ponerse a disposición del ciudadano con fines de investigación. Y por eso llevó el apellido de Público. Y además, decía Alamán, una frase hermosa, el Archivo General y Público pondría a México en el orbe de las naciones civilizadas. Más adelante, en 1846, José María Lafragua, también fue ministro de Relaciones Exteriores, publicó el reglamento del archivo. Y nuevamente, en ese reglamento se vuelven a reconocer 2 dimensiones del archivo, el interno y el externo. Es decir, el archivo
para el uso de la administración y el archivo para la consulta pública. ¿Qué ocurría en Zacatecas y en Durango en el siglo XIX? Al igual que en el Archivo General y Público de la Nación, se acumularon los documentos virreinales y de la época independiente en los archivos estatales, que fueron además la simiente de los primeros trabajos historiográficos que salieron a la luz pública y que serían la base del desarrollo de la historiografía regional posterior. Me refiero, en el caso de Durango, a José Fernando Ramírez, que en 1851, dato que me compartió el doctor Vallebueno, publica las noticias históricas de Durango. Y más adelante, en 1892, Elías Amador publica el bosquejo histórico de Zacatecas. Es decir, ya tenemos en el siglo XIX a dos historiadores, dos eruditos, dos estudiosos de la historia regional que comienzan a aprovechar esa riquísima información que tienen los archivos estatales para hacer historia. Y obviamente esos archivos, gracias a esos estudios que entonces se generaron, fueron también conservados. Hay que reconocer que el uso de los archivos permite su conservación porque el usuario, el investigador, sabe, divulga lo que contiene a la ciudadanía y la ciudadanía se vuelve consciente del patrimonio documental que se resguarda ahí. No obstante, a pesar de que Ramírez, Amador, después Salvador Vidal en Zacatecas, hacen uso de los archivos de los estados para hacer su trabajo de investigación, los servicios para la investigación, como los entendemos hoy, no se habían institucionalizado. Eso requeriría todavía tiempo, reglamentos, en fin, otro contexto histórico, como lo veremos un poco más adelante. Durango tiene un archivo llamado histórico desde 1914, con antecedentes que se remontan a mediados del siglo XVIII, en la época virreinal, y permaneció como tal durante prácticamente todo lo largo del siglo XX. Entre 1992 y 1996, el archivo cobra independencia porque se independiza de la biblioteca pública y se convierte en el archivo histórico del estado de Durango. A principios del siglo XXI, se sectoriza a la Secretaría General de Gobierno y pasa a ser la dependencia responsable del acervo documental del Poder Ejecutivo. Durango, y era una queja que escuchaba yo con mucha frecuencia, careció de una legislación local, estatal, hasta la promulgación de su ley estatal en 2019, como resultado de la armonización de esa ley con la Ley General de Archivos. Entonces se contaba entre los 4 estados que carecían de una ley estatal. Ahí estaba Tamaulipas, Durango, Nuevo León, y me falta uno, se me escapa ahorita cuál era el cuarto. Bien, no obstante, Durango tuvo, pese a que no tenía una legislación estatal, tuvo, y esto es un dato que hay que destacar, tuvo reglamentos de archivo para algunos municipios. Este es un dato que no es menor. Actualmente, la Dirección General del Archivo Histórico de Durango es el organismo
descentralizado de la Secretaría General de Gobierno, que tiene justamente la tarea de convertirse en un organismo normativo de la gestión documental y de la administración de los archivos en Durango. Pero ojo, nótese el nombre, Archivo Histórico de Durango. No lleva el nombre de Archivo General. Bueno, ahí lo dejamos. El doctor Vallebueno me compartió algunas de las razones más bien de carácter económico, de recursos, por las cuales no se le ha cambiado ese nombre. Pero bueno, ahí lo dejamos porque vamos a regresar a este mismo tema. Bueno, ¿cuál es la situación del archivo de concentración, si es que se le podía llamar a la documentación activa que tenía Durango hasta antes de que el doctor Vallebueno encabezara este trabajo del organismo que es la entidad normativa de archivos en el Estado? Bueno, palabras de él. La documentación que podemos llamar o que podríamos llamar semiactiva o incluso activa estaba amontonada bajo las gradas de un estadio, con resultados funestos, hasta que la administración del periodo 2010-2016 estableció un archivo de concentración que hoy está bajo la supervisión del archivo histórico. Bueno, ahora voy con Zacatecas porque estamos tratando de establecer paralelismos y comparaciones entre la operación de los archivos históricos generales en las dos entidades. Bueno, Zacatecas tuvo un archivo general que estaba aquí abajo de estas oficinas en Palacio de Gobierno, y ahí está todavía la plaquita que dice Archivo General. Qué bueno que dejaron esa placa porque es un testimonio muy importante de que aquí en Palacio de Gobierno anteriormente estuvo depositado el Archivo General del Estado. Ese Archivo General resguardaba documentación activa, semiactiva, como la llamamos hoy, y también documentación histórica, que llegó también a consultarse, pero el servicio durante las primeras décadas del siglo XX y hasta que se formaliza, como lo veremos más adelante, el Archivo Histórico del Estado, el servicio al público no estaba en sentido estricto formalizado y la consulta ocurría más bien a petición de parte. Y esto no solo ocurrió aquí. Por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores no fue sino hasta finales de la década de 1970, principios de la década de 1980, cuando el servicio de consulta al público se formaliza, se institucionaliza. Friedrich Katz, autor de este maravilloso libro de la Revolución Mexicana que se llama La Guerra Secreta, platicaba cómo tuvo que acudir a las altas autoridades de la Cancillería para explicarles el proyecto de investigación que estaba haciendo y le permitieran tener acceso a los documentos que entonces estaban en el sótano de la Torre de Tlatelolco. Entonces, se les permitía la consulta, pero era a petición del investigador, no como un servicio regular de consulta. Y esto ocurrió también en otros archivos de las Secretarías de Estado y en muchos archivos estatales y en muchos archivos municipales. Era, digamos, la norma. Para tragedia de Zacatecas, ese archivo general se incendia en 1975. Los restos de ese incendio se encuentran todavía en la actual sede del Archivo Histórico y ahí estamos diseñando un proyecto de rescate porque una parte muy importante de la historia del siglo XX
está entre esas cenizas de las cuales queremos ver qué es lo que podemos rescatar. Pero además, fíjense, y todo esto nos lleva a explicar las dificultades que entraña la aplicación de la ley general y de las leyes locales. Apunto lo siguiente: en Zacatecas existe un archivo de concentración que se llama Archivo General del Estado y que depende de la Secretaría de Administración. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que al momento en que se hacen las leyes, no se estudia a fondo la legislación que impacta a la materia, no se armonizan adecuadamente las leyes y luego tenemos antinomias. Fíjense ustedes además que en 1987 se promulga la Ley del Sistema Estatal de Archivos, que establece un archivo general como órgano coordinador de un sistema estatal con facultades sobre los archivos administrativos e históricos. Era una ley de avanzada. El concepto era de avanzada, pero la ley fue tan deficiente que no se aplicó, murió antes de aplicarse porque tenía muchas deficiencias. Pero en el 91 se publica un reglamento que, fíjense, otra vez volvemos al tema de por qué son importantes los documentos. Yo creo que los legisladores, cuando elaboraron la ley local, no estudiaron la normatividad que antecedía a la ley estatal de archivos. Y resulta que hay un reglamento que no se ha derogado y que le da al Archivo Histórico del Estado lo que hoy podríamos llamar las atribuciones de un archivo general. De ahí que los legisladores tienen por ahí algunas tareas pendientes que realizar. ¿Cuál es el problema? El problema con estas leyes es que no aportaron en el mismo cuerpo de la ley un diseño institucional que permitiera su aplicación. Es decir, concedían la facultad para normar la administración de documentos, para proponer políticas, para fungir como organismo asesor del Poder Ejecutivo, para supervisar técnicamente a las dependencias, pero no decían cómo. Entonces, la ley, pues, en sentido estricto, fue letra muerta. Bien. De todo este recuento, ¿qué es lo que podemos observar? Que a lo largo, sobre todo, del siglo XX, fueron los archivos históricos los que le dieron continuidad a la actividad archivística. Fueron las instituciones que se consolidaron, las que la ciudadanía reconoce, las que la misma administración pública identifica, ¿sí? Son la cara de los archivos. Por ende, hoy tenemos que construir los archivos generales sobre los cimientos de los archivos históricos. Y es lo que está ocurriendo en Durango y es lo que está ocurriendo en Zacatecas. Bueno, paso ahora a la legislación que comienza, normatividad, lineamientos, reglamentos, criterios que empiezan a surgir a principios del siglo XX, que emite el AGN y que es cuando comenzamos a tener los cimientos normativos para que paulatinamente el AGN se convierta en el órgano rector de la gestión documental que hoy en día es. Hubo unos lineamientos que se publicaron en el 2004 entre el AGN y el IFAI
que sentaron un precedente muy importante para lo que sería la Ley Federal de Archivos del 2012. Ley que, por cierto, en ese año se convierte indiscutiblemente en un parteaguas de la archivística mexicana, porque es justamente la ley que define al AGN como rector de la archivística nacional y entidad central de consulta de los archivos administrativos e históricos del Poder Ejecutivo Federal y de la Administración Pública Federal. No obstante la importancia de esta ley, no le dio en la misma ley al AGN las herramientas, el diseño institucional para que verdaderamente se convirtiera en el rector de la archivística nacional. Por ende, el cambio decisivo ocurriría con la promulgación de la Ley General de Archivos, que ahora sí define un diseño institucional que le va a permitir al AGN, a través del Consejo Nacional de Archivos, dictar la política nacional de archivos a los consejos locales, que a su vez, a los consejos locales de los estados, que a su vez tendrán que aplicarla en las administraciones públicas de las entidades federativas. Bien, entonces tenemos que la misma Ley General establece los sistemas locales de archivos como parte de un sistema nacional y que va a contar con un consejo local articulado con el Consejo Nacional para que opere este gran sistema nacional de archivos, y para ello prevé la creación de archivos generales, ojo, generales en las entidades federativas, especializados en la materia, que deberán acatar las disposiciones del Consejo Local, que a su vez responde a los ordenamientos del Consejo Nacional. Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo construimos este nuevo andamiaje institucional en las entidades federativas? Bueno, como lo decía yo hace un momento, la institución más sólida es el archivo histórico, y sobre ellos tenemos que trabajar para construir los archivos generales. ¿Por qué? Porque nos marcan el continuum de la actividad archivística en las entidades federativas. Y ahora sí, llegamos, después de este largo recorrido que tuvimos que hacer para entender en qué momento nos encontramos, ¿qué retos tenemos que enfrentar? Bueno, primer reto, cambio de paradigma. Cambio de paradigma. Del archivo histórico del Estado, como antes lo entendíamos, a un archivo general como entidad normativa que dicta política pública, que supervisa a las dependencias, que define indicadores de gestión, que planea, que obtiene recursos, que gestiona infraestructura, presupuesto, recursos materiales. ¿Sí? Tenemos un nuevo concepto del archivo, porque los archivos históricos generalmente estaban trabajando al amparo de otras instituciones, como pueden ser las secretarías generales de gobierno o las instancias culturales. Bueno, pero también tenemos que cambiar el quehacer del archivista. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo debemos vernos hoy a la luz de los cambios en la legislación? Y este no es un reto menor.
necesitamos que la administración pública, es decir, los tres poderes, los municipios, los autónomos, los sindicatos, los partidos políticos, todos los sujetos obligados por la ley general y las leyes estatales, reconozcan, asunto nada fácil, que estos nuevos archivos generales son los entes normativos en la materia de gestión documental y que vamos a regular las actividades esenciales de producción de documentos a lo largo de las diferentes edades que tienen los documentos de archivo. El cambio no es sencillo. ¿Por qué? Porque justamente este continuum que tuvo el archivo histórico ha hecho que identifiquemos a los archivos con su vertiente, con su dimensión patrimonial, ignorando que el patrimonio documental, antes de ser tal, fue producto de las actividades de las personas y de las funciones de la administración pública. Y ojo, además, ese patrimonio documental, como dice Severiano Hernández, el subdirector de Archivos Estatales de España, nació de manera involuntaria. Cuando estamos generando este documento en la administración pública, no sabemos si va a llegar a ser patrimonio. Por eso nace de manera involuntaria. Y al mismo tiempo, por eso, es una de las expresiones patrimoniales más amenazadas. ¿Por qué? Porque muchas veces conviene que este documento que tengo aquí vaya a la basura, que no quede rastro de lo que se hace, que no quede testimonio de lo que ocurrió en tal o cual momento. Y porque además, en este mar de papeles, en donde no hemos sabido identificar qué valor pueden tener, con mucha frecuencia van a la basura. Bueno, entonces, ahora fíjense ustedes, estas dos dimensiones, la interna y la externa, en la que trabaja hoy un archivo general, más o menos divide o se especializa o se diversifica de esta manera. El archivo histórico sale a ofrecer las fuentes para el servicio de la investigación. Lo que es propiamente el archivo general o una sección del archivo general, llámese Sistema Estatal de Archivos, llámese Dirección de Desarrollo Archivístico o cualquier nombre que le queramos dar, esa parte del archivo general debe meterse al interior, a las entrañas de la administración pública. Entonces, tenemos estas dos dimensiones. La externa, a través de la difusión de la cultura, del patrimonio, de los servicios de investigación, y la interna, la que nos obliga a navegar auténticamente, a nadar en las entrañas de la administración pública. Bueno, ¿cómo lo hacemos? De acuerdo con la ley, ahora de la manita, bien agarrados de la mano de los coordinadores de archivos. Eso es cómo se diseña en la ley general y en la ley estatal la forma en que vamos a lograr meternos a las entrañas de la gestión pública. Bien. Me refiero muy rápidamente a los municipios. Tanto en Durango como en Zacatecas, algunos municipios tienen archivos históricos, valiosísimos, realmente con un patrimonio extraordinario. En Zacatecas, Mazapil, Sombrerete, Pinos,
Guadalupe, Zacatecas. Bueno, va a ocurrir lo mismo. Sobre esos archivos históricos ahora tendremos que crear el archivo general y tampoco está resultando fácil. Es más, está resultando aún mucho más complicado que la creación de un archivo general del Estado. Bien. Ahora, hay una labor de convencimiento que tenemos que realizar entre los sujetos obligados de los tres poderes, de los tres órdenes de gobierno, y nos toca, no tenemos para dónde hacernos, nos toca convencerlos de las bondades de tener en orden los papeles cuando no hay dinero que alcance, cuando no hay recursos humanos, cuando no hay estantería, cuando no hay cuando faltan tantas cosas. Y no basta con que le digamos al secretario de Finanzas o de Administración o de Economía que va a pasar a la historia si deja documentos bien organizados y esos documentos van al archivo histórico. No va a bastar con eso para que pongan atención a los archivos. Tampoco va a bastar que les digamos que gracias a los archivos organizados atenderemos de manera más eficiente las solicitudes de acceso a la información y protegeremos mejor los datos personales y tendremos listos los expedientes para rendir cuentas. No es suficiente. Hay que hacer muchas otras tareas. Bueno, ¿cuál es la tarea que a mi modo de ver es esencial para que los logremos convencer de estas bondades, de las bondades que nos aporta, de los beneficios que nos aporta el tener archivos organizados? La respuesta es que tenemos que entender qué es la administración pública. Mientras no entendamos qué es, cómo funciona, cuál es la legislación que la rige, y a partir de ahí entendamos este vínculo indisoluble, es más, no indisoluble, consustancial entre los archivos y la administración pública, no lograremos obtener recursos para los archivos. Bueno. Otro reto más. Tenemos que conocer la legislación que rige a la administración pública. Es condición indispensable. La legislación general, como lo es la Ley General de Archivos, como es la Ley de Transparencia, como es la Ley de Protección de Datos Personales, pero también la legislación específica que rige al ente público para el cual desarrollamos nuestra tarea como archivistas. Y después, fíjense, por si esto fuera poco, tenemos que entender cómo los documentos se vinculan con esa legislación, una legislación que se traduce, además, en procesos, en trámites, en servicios a la ciudadanía. Bueno, todo esto, toda esta tarea que tenemos enfrente, todo este cambio de paradigma de nosotros mismos y del concepto de archivo general, no lo vamos a lograr si no desarrollamos algunas actividades que enseguida voy a enunciar y con ello concluyo mi intervención. Tenemos que conocer al Estado, a esa entidad político-jurídica que es el Estado mexicano. Debemos tener algunos conocimientos de teoría política para entender cómo se organiza el poder dentro del Estado y cómo el Estado, a través del gobierno, realiza las actividades inherentes al ejercicio a lo que marca
el Estado en su dimensión jurídica plasmada en la Constitución, y al mismo tiempo tenemos la obligación de conocer derecho administrativo. Como ya lo dije, la administración pública para conocer la naturaleza y las funciones de los organismos que la componen. Sobra decir que debemos tener conocimientos de archivística, teoría, práctica. Necesitamos desarrollar habilidades gerenciales, no hay de otra. Tenemos esa obligación. Si no tenemos esas habilidades, las tenemos que desarrollar. No nos queda de otra si queremos que la ley se aplique. Necesitamos tener nociones de gestión de documentos electrónicos y profundizar cada vez más en ese conocimiento. Necesitamos tener conocimiento de la... Debemos aprender a negociar, a persuadir. Requerimos habilidades de planeación. Y algo fundamental, forjar alianzas. Forjar alianzas. ¿Quiénes nos van a ayudar a implementar la ley? Las auditorías superiores de los estados, sobre todo en lo que toca el desempeño de los municipios, las secretarías de la función pública o contralorías estatales, los órganos de transparencia, las entidades de planeación. Son alianzas indispensables para poder desarrollar nuestro trabajo. Además, y no nada más en la archivística o en la actividad de dirección de un archivo, tenemos que ser estudiantes permanentes. No hay más. En cualquier actividad profesional que desarrollemos, hay que estudiar todo el tiempo. Hay que informarnos, hay que reflexionar, hay que acompañarnos de libros que nos iluminen todo el día el camino. Finalmente, y con esto concluyo, México es un país experto en hacer leyes. Es increíble la cantidad de leyes que tenemos. Tenemos leyes para todo, legislamos en todo. Pero tenemos una terrible deficiencia y es muchas veces la incapacidad para aplicar esas leyes. Leyes maravillosas, leyes que marcan un deber ser realmente extraordinario, pero no sabemos cómo aplicarlas. Por lo tanto, hoy tenemos que ser predicadores permanentes de las leyes de archivo. Socializarlas, explicarlas, difundirlas, porque hoy es el arma más poderosa que tenemos para enfrentar los retos de esta reconfiguración de los archivos y nuevas especialidades que requieren los archivos en México. Muchas gracias por su atención. Creo que me pasé del tiempo y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Qué grata experiencia poder volver a escucharla de nuevo. Realmente estamos muy complacidos con esta conferencia. Le damos las... Bueno, ¿qué le puedo decir, doctora? Muchísimas gracias, de verdad. Yo quisiera, bueno, más que preguntas, he estado viendo que son muchas felicitaciones hacia su persona, doctora. Están mencionar por no dejar a los municipios de Guadalupe, Zacatecas, Santa María de la Paz, Jerez,
de Zacatecas, y en Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Canatlán, San Juan del Río, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, de Ciudad de México también, del CESLA Durango, del Partido Duranguense, y bueno, muchísimos ayuntamientos de los 2 estados que se encuentran presentes. Y doctora, con todo el corazón, darle infinitas gracias. Ahorita pasaríamos a unas palabras que nos va a brindar la comisionada Fabiola Torres del Instituto Zacatecano. Gracias. Gracias. Hola, muchísimas gracias. Reconocer la iniciativa de la comisionada Alma, de las comisionadas de Durango, siempre tan gentiles, siempre tan activas. Decirles que en el instituto también estamos trabajando, comprometidos con avanzar con el archivo. Y felicitar a la doctora Mercedes. Ha sido muy grato escuchar toda la referencia histórica de cómo estuvieron los archivos o cómo han estado los archivos en Zacatecas y en Durango, y agradecer la generosidad de esta conferencia. Efectivamente, coincido con usted que debemos de hacer un trabajo conjunto. Usted lo está haciendo bien, está sensibilizando a todos los sujetos obligados. Es una obligación, pero que además es dejar un buen precedente de que si tenemos una buena administración de archivos, das ejemplo de una buena administración, das ejemplo de una transparencia y de una adecuada rendición de cuentas. Felicitarla nuevamente, doctora, y sin duda alguna que tenemos mucho trabajo por delante. Si me permiten, cedo el uso de la voz al presidente Samuel. Gracias. Muy buenos días. Doctora Mercedes de Vega, un gusto saludarla. Comisionada Alma, comisionadas de Durango. Pues solamente es que a través de la presidencia del órgano garante de Durango y del propio de Zacatecas, se generó un reconocimiento a la doctora Mercedes de Vega, todo vía virtual, todo este trabajo vía virtual. Pues la verdad es que no es otra cosa que un reconocimiento a una persona que ha trabajado, que ha construido mucho en el tema de archivos en nuestro país, y reconocerle, y es un privilegio y un gusto tenerla en Zacatecas colaborando con un órgano garante hermano, que es el órgano garante de Durango, con 3 comisionadas que siempre las hemos visto como compañeras, muy agradables, siempre un trabajo muy consolidado. Entonces, doctora, muchas felicidades y nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Muy amables. Muy bien. Gracias. Gracias. Un abrazo. Pau, Lucy, si pudieran brindar unas palabras a la doctora Mercedes para poder despedir a nuestra audiencia. Comentarle nada más en lo que se conectan, doctora, que tuvimos una participación de 326 personas conectadas a su conferencia, y siguen llegando pues las felicitaciones y los saludos desde distintas partes del país, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, etcétera. Usted ya lo verá después, doctora. Adelante, chicas. Pues, doctora, muchísimas gracias por su gentileza, por el tiempo, por la disposición, por haber atendido este llamado para participar de esta forma tan coordinada y tan armoniosa que hemos venido trabajando con el Instituto Zacatecano y el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública. La verdad es que sobresaliente y destacada como siempre su participación, y más allá, diría, la cátedra que nos ha dado por este recorrido histórico de nuestras entidades federativas Zacatecas y Durango, que hemos tratado de generar esta sinergia de trabajo y de amistad muy padre. Y pues únicamente agradecerle, reiterarle también tanto a usted como a nuestros compañeros de Zacatecas, que estamos a la orden, a la disposición, y muy agradecidos y muy bendecidos por esta amistad que se ha generado. A todos los asistentes, muchísimas gracias por su participación y por su interés. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Sin duda, tener la oportunidad de escucharla seguramente ha sido de beneplácito para todos. Por demás interesante e ilustrativa como dijo Paulina, su cátedra magistral. Agradecerle profundamente, decirle que
nosotros, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y el Instituto Zacatecano, estamos haciendo esas alianzas para ir generando historia en el quehacer y en el trabajo de los órganos garantes. Muchísimas gracias por formar parte de este momento que seguramente va a ser histórico, doctora, porque quedará en el argot de los documentos digitales. Así que la abrazamos con cariño. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, adiós, adiós. Gracias. Julieta, si nos quieres brindar unas palabras, Julieta, nada más faltas tú. Muchas gracias, Alma, Mercedes, Paulina. No te veía. Me pidió aquí Fabi acompañar aquí al final. Yo estaba teniendo otra reunión, pero pues, ¿qué le digo a Mercedes? Ya sabe, el otro día nos vimos ahí de lejecitos, ¿verdad? Allá nos encontramos muy seguido, Mercedes. Pues gracias y gracias por todo lo que aportaste. Nos ayudaste mucho a nosotros también en Zacatecas. Y ya Alma y a nuestras queridas amigas de Durango, pues muy bien por este tipo de eventos. Gracias por invitarnos y sumarnos. Y pues ya saben que trabajamos muy coordinadamente con ustedes, chicas. Y gracias por todo el apoyo, ¿eh? Gracias. Julieta. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Ya Buenos días. salimos. Buenos días.